Bienvenidos a todos a este cuarto episodio de la segunda temporada del Estandarte. El día de hoy tenemos como invitados a Richard y a Alejandra. Vamos a introducirlos un poco para que puedan conocerlos. Alexandra tiene 27 años. Ella actualmente está estudiando publicidad y medios digitales. Ella sirvió también como misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la misión Ciudad de México Noroeste. Richard tiene 24 años. Él actualmente está estudiando ingeniería industrial y trabaja como técnico biomédico y sirvió también una misión en la misión Quito, en Ecuador. Entonces, gracias Alexandra y Richard por acompañarnos el día de hoy. Les damos la bienvenida y esperamos que realmente podamos todos sacar provecho de esta conversación. ¿Verdad? Muchas gracias por estar. Gracias, chicos, por la invitación. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Recuerdo cuando me escribieron, yo me quedé, ¿what? Nunca nos han invitado a un podcast. De hecho, siento que esto de los podcasts, yo me he familiarizado recién el año pasado, porque antes ni idea, o sea, yo nunca había escuchado podcast. Entonces recién desde el año pasado como que empecé a escuchar y cuando me llegó su invitación me quedé así de, ¿qué? Nos han invitado a reuniones, a eventos de la iglesia o a reuniones, pero nunca un podcast. Entonces le comenté a él y me dijo, qué chévere. Entonces es como una nueva experiencia para nosotros también estar acá. En verdad, yo siempre trato de enfatizarlo mucho. En verdad, muchas gracias porque apreciamos mucho el tiempo que nuestros invitados comparten con nosotros. Y sé que nuestra audiencia va a valorar mucho su tiempo y los consejos y palabras que ustedes comparten. Así que desde ya, gracias. Y para empezar, vamos a arrancar, como les dije, con este pequeño challenge que hemos estado implementando en esta nueva temporada del Estandarte, que se llama el reto de los 7 segundos. Y van a estar compitiendo el uno contra el otro. Entonces vamos a ver quién gana. Es súper simple, es muy básico y no va a ser difícil, así que no hace falta estar asustado. Pero vamos a ir haciendo las preguntas por turno y van a tener 7 segundos por cada pregunta para contestar. Entonces si contestan en esos 7 segundos es un punto, si no 0. Y cuando terminemos de hacer las preguntas, el que tiene más puntos gana. Es casi hasta fácil. Pero es divertido. Entonces, Darío, ¿quieres hacer? No, debo esperar. Está bien, yo voy a empezar. Entonces, la primera pregunta es para Richard. Y bueno, estábamos hablando un poco de esto antes de empezar. Pero la pregunta es, 4 ciudades de Ecuador. 4 ciudades, Ambato, Riobamba, Latacunga y Quito. Excelente. Sí, antes de los 7 segundos. Muy bien. De México. Ok, Alexandra. 4 comidas típicas de México. Ya. Te digo 10. A ver. Tacos al pastor, pollo con mole, flautas, enchiladas, chile poblano o chile relleno. Muy bien. Fueron fáciles para entrar en calor. Ok, esta para Richard. Un poco, bueno, no creo que tan difícil, pero menciona 4 presidentes de la iglesia. Thomas S. Monson, Ian Jan, José Smith y Thomas S. Nelson. Desde Nelson. Está bien. Lo contamos. Se puso nervioso. No, está bien. No, está bien. Se entiende. Está bien. Es que este challenge saca eso de las personas, saca ese nerviosismo. La semana pasada tuvimos a una invitada que es súper fanática de Ed Sheeran y le preguntamos 3 canciones y se bloqueó ahí y nos dijo... Sí. Claro, entonces nadie te va a criticar. Alexandra. A ver. 3 comidas típicas de Perú. Lomo saltado, arroz con pollo, papa a la huancaína. Pruébenlo. Sí, los hemos probado los 3 y Los son muy ricos. tres son muy buenos.
Es muy fácil, muy fácil. Fui muy Le misericordioso. estás dando todas las preguntas re fáciles. Perdón, perdón, muy fácil, muy fácil. Ok, yo a Richard le estoy dando todas las difíciles. Esta está más fácil, esta está más fácil. 4 cantantes famosos de Perú. Uy, está más Pedro tranquilo. Suárez Vértiz, Marco, Willa Lions es un grupo y Eva Young. Ok, está bien. Lo contamos. La Sí, bueno. siguiente te toca. ¿Me toca? Voy a pensar. Porque si no voy a tirar muchas preguntas muy fáciles. A mí me preguntaron algo de la iglesia, pregúntale algo de la iglesia. Ok, 3 mujeres reconocidas en la iglesia. Ay, M. Smith. Only she. Creo que, bueno, es que a ver, M. Smith, la esposa del presidente Nelson. No encuentro fallas en su lógica. La esposa de José Smith, la esposa de Brigham Young. La otra cosa. Bueno, Ok. ¿Qué ¿Cuánto va? vamos? 2. 3-3 sería. No, 2-2 porque no contestó en 7 segundos. Ah, entonces, pero Richard sí contestó las otras 3. Ah, tenés razón. Entonces 3-2. 3-2. 3-2. Richard ganó. No, una más. Ah, una más, para- vamos con una para más. Está desempatar. bien. estudiar más Una más. historia de las mujeres. Ok. Vamos a dar una más para desempatar. Ok. 4 libros del Antiguo Testamento que no incluyan los 5 libros de Moisés. Que no incluya el Pentateuco. Ezequiel, Cantares, Jeremías y Ruth. Ahí sí. Ok, vamos fácil entonces. 4 libros, Alexandra, del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, Mateo, Juan, Primero Pedro, Segundo Pedro. Segunda Pedro. ¡Cielos, qué macizo! Fue fácil igual. Fue fácil para probar, pero igual fue 4-3 en total. Sí. Y se lleva la partida Richard. Bueno, Un aplauso. Muy bien. No sé cuántos ganadores ya hay en esa nueva dinámica que hay, pero vas a estar no tenemos premio todavía, no hemos inventado un premio, pero vas a estar en la lista de honor de personas que han ganado el challenge en el estandarte. Debemos empezar a poner fotos aquí de los que han ganado. Así que vas a estar en esa lista. Pero bueno, ya pasando un poco al tema que queríamos conversar hoy, y para dar una pequeña introducción a cuál es el tema. Fue un tema sugerido por Alexandra, y me gustó mucho cuando lo sugirió, y cuando lo sugirió dije, bueno, este es un muy buen tema, muy aplicable. Es cómo encontrar un balance entre nuestra vida, por así decirlo, espiritual y temporal. Y creo que aplica también a cómo encontrar un balance en sí, en la vida, cómo encontrar un equilibrio al hacer muchas cosas en nuestra vida, como tenemos una familia, un trabajo, estudios, proyectos, hobbies y muchas cosas. Creo que siempre eso se torna en algo muy difícil y hasta si no lo controlamos puede ser una fuente de desánimo para nosotros o una fuente de frustración para poder encontrar ese equilibrio. Y la verdad es que me siento muy identificado porque muchas veces es difícil encontrar ese balance o sentirse cómodo con el balance que encontramos. Entonces, no sé qué comentario así de entrada en cuanto a ese tema, ¿qué querían comentar? Bueno, a mí lo que me encanta de este tema es principalmente porque siento que lo he vivido, lo sigo viviendo en carne propia. Recuerdo cuando regresé de la misión, fue una época en la que estuve súper desorientada, sentía que pisaba en falso todo el tiempo, porque quería seguir haciendo las cosas que aprendí allá. Bueno, cuando uno sirve una misión, aprende bastante el tema de organización y planificación. Y cuando llegas a tu casa, pues no solamente estás enfocada en temas del evangelio, sino que le sumas responsabilidades, estudiar, trabajar, ayudar en casa, etc. Y para mí ese tema fue muy complicado al inicio porque yo me sentía muy frustrada al no poder completar todo lo que me proponía en el día. Entonces, en lugar de animarme, estaba pues decayéndome en todo, desde mis oraciones hasta las escrituras, el tema de mi trabajo. Me empecé a centrar solamente en una parte, en esa época que era mi trabajo porque me tomaba muchísimo tiempo
y hubo una época en la que todos mis esfuerzos lo puse ahí y dejé de preocuparme en leer las escrituras o de orar o de salir a fiestas y conocer chicos, porque en esa época yo estaba soltera. Entonces, recuerdo que empecé a escuchar discursos de los líderes de la iglesia y en una de ellas escuché a Elder Bednar que habló sobre el equilibrio entre lo temporal y lo espiritual. Y él mencionaba que no podemos ser malabaristas, no podemos tratar de querer llevar todo en un mismo nivel, querer hacer todas las cosas al mismo tiempo porque no lo vamos a poder hacer, porque nos vamos a frustrar y si lo hacemos la vamos a hacer mal. Me gustó la parte que él mencionó y se me quedó clarísimo, es que él mencionó que hay un tiempo para cada cosa y cuando estemos en el tiempo que corresponde a una cosa en específica nos concentremos al 100 en eso. Si vamos a leer las escrituras 10 minutos, que sean 10 minutos de escritura profunda. Si estamos en el trabajo 8 horas o 6 horas, que sea dedicado al trabajo y logremos completar todo lo pendiente en ese tiempo. Si estoy en tiempo de familia, tratar que sea un tiempo de calidad. Entonces, me gustó eso y bueno, eso lo he venido aplicando en el transcurso de mi vida. No ha sido fácil, la verdad, requiere mucha disciplina y bueno, ahorita es un tema de seguir aplicándolo y encontrar maneras en poder, como dijo el Elder Bednar, dedicarle un tiempo a cada cosa, porque el día o sea, tenemos, bueno, no 24 horas porque dormimos 8, pero son bastantes horas que le podemos dedicar a cosas importantes y no a procrastinar, que vendría a ser, pues, el perder tiempo en cosas que no nos ayudan. No. Sí, no sé. ¿Tienen alguna pregunta o cómo es que se podría? Yo tengo un comentario más que nada y de ahí tal vez a partir de eso, si ustedes tienen algo que decir, pueden añadirlo. Y es que siguiendo un poco de lo que Alexandra decía, este discurso del de Bernard es muy bueno, especialmente, a mí me llama mucho la atención el ejemplo que pone sobre ser malabaristas. Y me gustaría definir un poco, entrar en la definición de balance, de qué significa tener un balance. Y creo que muchas veces cuando escuchamos balancear nuestra vida, tener un balance entre la vida temporal, espiritual, entre los estudios, nuestra vida social, nuestra vida espiritual, pensamos que tener un balance es poder incluir a todos los aspectos en todas nuestras actividades. Y si bien nuestra vida espiritual es importante y nuestros valores y nuestras acciones no deben cambiar en base a la circunstancia, me refiero un poco a que cuando estamos haciendo algo debemos enfocarnos. Por ejemplo, estoy en clases en la universidad y ese es tiempo para sentarme a estudiar, aprender de lo que el maestro está diciendo o trabajar en grupo con los compañeros, cualquiera de estas actividades. Pero no es un tiempo, por ejemplo, para sentarme y ponerme a leer las escrituras, o no es un tiempo para llamar a mis amigos y ponerme a conversar con ellos. Entonces, es importante que podamos identificar el lugar y el tiempo para hacer actividades específicas. Y yo creo que tal vez la pregunta, si es que Richard tiene algo para añadir con esto, es cómo organizar esas actividades o cómo saber qué hacer en un tiempo específico y cómo poder encontrar ese balance real en nuestras vidas. Lo ideal o lo que yo siempre trato de hacer es lo más simple y sencillo, tener un horario, una agenda. Si tú sabes que siempre a las 7 tomas desayuno, escríbelo. Si sabes que a las 9 o a las 8 te vas a correr, escríbelo. Si almuerzas a la 1, escríbelo. Entonces, siempre las cosas escritas nunca se olvidan. Y es algo que yo aprendí. Siempre en el CCM, estuve en el CCM Colombia y el presidente del CCM comentó que todas las cosas que uno escribe, que sean correctas, siempre se cumplen. Entonces, teniendo un horario escrito y no mental, hace que esa organización fluya. Entonces, pero si es que solo es palabras, nunca se va a cumplir. Es por eso que aún en la organización de todas las cosas, de los inicios, de la creación de la tierra, todo lo que nosotros sabemos de esto es porque está escrito en algo, está escrito en la Biblia. Entonces, lo ideal es poder escribir todo. Pero justo me vino algo en la mente y es
Si el equilibrio no es algo que se puede hacer todo junto, ¿cómo es que pensamos en nuestras madres? Son ¿Cómo, mágicas, somos cómo es mágicas. que nuestras madres hacen, se puede decir, ellas tienen como 5 brazos y 2 cerebros y tienen el sexto sentido? ¿Cómo es que las madres pueden tener esa capacidad de tener las cosas que ya tienen y que se les agregue más con el tema de los hijos, ¿no? Nosotros todavía no tenemos hijos, pero ya me estoy viendo ya como un pulpo. No sé cómo haré en esa época, pero yo veo a mi mamá, veo a la mamá de mi esposo y pues son mujeres que nunca se cansan. Siempre están ahí, ahí, ahí. Y las ves con una sonrisa y las ves súper animadas. Entonces, siento que una mamá es un ejemplo de cómo equilibran las cosas, porque siempre están dispuestas y siempre están atrás, y siempre están preocupándose, apoyándote, cumpliendo con todo lo que tienen que hacer en el día. Entonces, para mí es sorprendente y es un ejemplazo el que hayas puesto el tema de las mamás. Mm. De hecho, no solo las madres que ya tienen hijos, digamos, yo creo que en sí las mujeres en general tienen mayor capacidad que los hombres para encontrar este tipo de equilibrios, encontrar organización en su vida eh, y este multitasking, digamos, hacer multitareas. Por lo menos yo pienso así, o capaz yo soy, no sé, un desastre. Pero la verdad es que es muy cierto. Pero algo que se me venía a la cabeza mientras hablábamos de este tema del equilibrio, de lo que uno puede pensar que es el equilibrio, y la pregunta que quería hacer era, especialmente Alexandra, ahora que vos tenés tu proyecto en Instagram, por ejemplo, donde das súper buenos consejos de productividad y demás, y me gusta. Y me imagino que, no sé si ya te ha pasado o no, pero hay mucha gente que puede mirar a influencers o por personas y piensan que la vida de esa persona está resuelta. Piensan que la vida de esa persona es súper como perfecta y Claro. todo color de rosas. Y a la vez piensan que eso es equilibrio, que la vida de uno no es complicada y que entonces se comparan, digamos, y piensan, no, mi vida entonces no es equilibrada y no tiene un balance. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta a eso? Porque me imagino que en la vida real hay mucho esfuerzo detrás de todo lo que haces y de lo que los consejos que das, lo que producís, y no siempre es tal vez tanto como se ve, pero hay mucho esfuerzo detrás. ¿Se entiende? Sí, acá hay un testigo. Miren, yo les cuento. Mi vida perfecta no tiene nada. Bueno, en este tema de la organización, yo he venido a compartirlo cuando me casé, porque cuando me casé me di cuenta que necesitaba organizarme, pero de todas maneras. O sea, cuando estaba soltera, antes solamente yo estudiaba, trabajaba, todavía no estaba muy metida en redes sociales, pero yo salía de mi casa a 7 de la mañana, llegaba a las 11 porque terminaba de trabajar y luego me iba a estudiar y solamente llegaba a mi casa a dormir. No era de entrar a la cocina para cocinar, no, si limpiaba, limpiaba mi habitación, que era bien chiquita, entonces no había tantas cosas domésticas que yo tenía que hacer. Cuando me casé la cosa cambió, o sea, ya no estaba mi mamá, yo tenía que cocinar, que no sabía, de hecho aprendí en este trayecto. Tuve que agregar el tema de limpiar la casa, el tema de los platos, si bien es cierto nos dividíamos las tareas, pero ya en mi vida se estaban agregando cosas que antes yo no tenía y me frustré. Literalmente los primeros meses yo me ponía a llorar porque decía, estoy que lavo los platos toda la mañana y no se acaban. Y ya no quiero servirme, o sea, ni agua, ni mi comida, porque se van a volver a ensuciar y no quiero volver a lavarlo. Entonces era insoportable para mí el tema de que yo sentía que todo se me venía encima y ya no tenía el tiempo que tenía antes para sentarme y leer un libro, o para sentarme y leer las escrituras, o para sentarme y tocar el piano. O sea, ya no tenía mis tiempos que tenía antes en los que yo me relajaba o encontraba conmigo misma. Ahora esos tiempos eran mucho más cortos. Entonces, a raíz de eso, empecé a buscar maneras de organizarme y bueno, es lo que he venido aplicando y podría decir que eso me ha salvado completamente
porque ahora ya me siento un poco más ordenada y ya no me siento tan frustrada. Entonces, ¿cómo es mi vida real? Mi vida real no es perfecta. A veces mis días son un caos a pesar de que me organizo y todo. Richard es testigo, yo soy fan de las agendas y tengo un cuaderno para organizar mi lectura de las escrituras. Tengo un planner diario donde organizo mis tareas diarias. Tengo una agenda para el 2022 y me acabo de comprar otra porque la primera no me gustó. Entonces, tengo agendas, pero hasta por las puras, y me encanta porque me ayudan a organizarme. Sí me ha pasado que muchas chicas me escriben y me dicen, Ale, ¿cómo eres capaz de hacer todo lo que haces? Porque a veces en mis historias comparto desde que me levanto, pues, ¿no? Ya tendí mi cama, ya lavé los platos, ya limpié el suelo, ya hice ejercicio, ahora me pongo a leer y luego a trabajar y luego a estudiar y luego subo un reel y me escriben y me dicen, ¿cómo rayos haces eso todo el día? O sea, en un día has hecho lo que yo hago en una semana y eso. Bueno, siempre que me escriben eso, les comparto que todo es tema de organizarse, ¿no? Yo lo que hago normalmente es organizar todas mis tareas por categorías. Tengo la categoría de lo que es el evangelio, donde incluyo llamamientos, clases que tengo que hacer. Tengo la categoría de casa, que implica lavar ropa, limpiar, no sé, hacer todas estas cosas. La categoría de estudio, trabajo y una categoría de redes sociales y de bienestar, porque he aprendido el año pasado que llenarte de tantas cosas tampoco es bueno. O sea, siempre debes de tener un tiempo para descansar y un tiempo para recargarte. Entonces, en esta categoría de bienestar siempre trato de hacer cosas que me ayuden a tranquilizarme, como meditar o escuchar un podcast o leer algún libro que me gusta. Entonces, todas estas cositas lo he venido a aprender recién desde el año pasado y es algo que me ha estado ayudando bastante. Y lo que veo que me funciona es lo que comparto. Y bueno, siempre aclaro el tema de que no todo es perfecto. Hay días en los que mi día no va de acuerdo a lo que planeé y es frustrante. Hay otros días en los que ya me harté de tanto organizarme y hago lo que yo quiero. Y hay otros días como hoy, que me levanté a las 7 de la mañana como nunca, porque ya habían días que me levantaba levantando a qué hora, a las 9. Y él me decía, ¿por qué no te levantas temprano? Y yo, estoy de vacaciones, quiero dormir. Y hoy como nunca se me fue el sueño a las 7 y me desperté, hice ejercicios, medité, me bañé, a las 9 estaba lista. Y bueno, hay días en los que te levantas así y tienes todas estas ganas. Y hay días en los que no quieres salir de tu cama y es normal. Entonces, como tú dices, la vida no es perfecta. Como que en la pantalla solemos darles cosas que motiven a las personas, pero no todo es perfecto. O sea, esta vida no es perfecta. Si lo fuera, qué rico sería todo, ¿no? Pero no es así. No sé, siento que me llovieron como palos. Estaba pensando en todas las cosas que necesito mejorar. Porque, no sé, yo creo que a todos como tenemos muchos desafíos cada día y tal vez cada día aparecen cosas nuevas o cosas inesperadas. Y creo que voy a hacer una pregunta porque me gustó mucho la forma en la que estabas explicando cómo planificas tu vida. Y esto es un poco un problema que yo tengo a veces. Organizo mi día, pongo como mis actividades y tengo todas las cosas que necesito hacer, pero siempre surge algo inesperado. Y me gustaría preguntarte, qué hacen ustedes para manejar esas situaciones y aún así poder tal vez seguir con su planificación y no estresarse o no ir a un extremo de ya no querer hacer el resto de cosas y dejar que todo esto nos bloquee? Yo diría prioridades. ¿Cuál sería, qué es lo que hace que tu horario no se cumpla? Si es un problema familiar, a salir con los amigos hay prioridades. Puedes decir no a ciertas cosas y sí a ciertas cosas. Um, hay algo que nos complementa mucho, es que Alexandra se estresa un poquito más rápido que yo. Y yo soy más paciente, un poquito más paciente se podría decir. Él es más relajado. Más relajado, claro. Yo soy más de, no me muevas mi horario, por favor. Él es más así, voy por donde el aire me lleva. Él es más relajadito ahí. Entonces yo creo que es más por eso, ¿no? Si es que
Y yo justo lo que tú dijiste me hiciste pensar en una parábola, es sobre el buen samaritano, en cuanto al hombre que bueno, nunca ayudó a este hombre, hasta ese samaritano, puede ser nosotros, ¿no? Que tengamos nuestro horario todo lleno y que, yo a las 5 tengo que ir a la universidad. O yo a las 5 tengo que salir con mi esposo a una cena porque, bueno, queremos salir. Pero justo en el camino te llama tu mamá que ha sufrido un accidente. O tú ves a un hombre o a alguien necesitando una ayuda. Claro. ¿Qué haces? O sea, hay prioridades en ese momento, ¿no? ¿Vale más tu cena o poder ayudar a esa familia? O a veces lo puedes tratar y puedes enviar a otra persona, lo puede hacer, pero hay a veces que realmente Dios quiere que tú vayas a esa persona. Y perdemos esa experiencia por hacer otra cosa. Entonces me hace acordar, no sé dónde escuché esto, pero lo escuché en alguna parte, que decía que cuando, bueno, que nosotros debemos, hoy día justo, estaba meditando y la muchacha de la meditación hablaba sobre el aceptar, el poder aceptar las cosas que vienen a nuestra vida sin haber estado planeado antes. Y en esta meditación ella comentaba de que muchas veces nos podemos perder oportunidades de servicio o experiencias en nuestra vida simplemente porque no queremos cambiar lo que ya hemos planificado al inicio de nuestro día. Eso me hizo pensar mucho porque yo soy así, o sea, yo planeo algo y ponte que son las 3 de la tarde y a las 3 me tocaba trabajar, pero a esa hora se me fue la luz y no tengo cómo prender la laptop y siento que a mí se me atrasa todo, entonces yo como que soy un poquito estresante ahí. Pero con este tema, porque me ha pasado bastantes veces, siempre que tú planeas algo, algo va a salir mal. Algo te va a atrasar lo que ya planeaste, algo se te va a presentar. Entonces, el aceptar o el dejar abierta la puerta de la improvisación te permite a que no te frustres, a que tú digas, ok, planeé mi día, lo voy a hacer así, pero si en el transcurso de la tarde ocurre algo, pues lo recibo bien y participo en ellos si es que requieren mi participación y si no vuelvo a mi planificación anterior. Algo que me ayuda también a mí a poder tener o hacer las cosas importantes, como dijo Richard, es tener las prioridades, no solamente en elegir si participar o no, sino en las prioridades de las actividades de tu día. Algo que yo hago es ver qué actividades tengo que hacer el día de hoy y priorizarlas. Por ejemplo, hacer las cosas más importantes primero y dejar las secundarias después. Así, no sé, si por la tarde se me presenta algo, ya no me estoy frustrando o estresando tanto porque no hice algo que realmente era importante. Eso es lo que me ha funcionado a mí en estos últimos meses. El hacer las cosas que tengo que hacer ya, primero, y después dejar las cosas que podría cambiarlas de día para después. Pero siempre con la mentalidad de que dejar la puerta abierta a este cambio que pueda haber en el día. Y repetirnos siempre, o sea, si no completamos nuestras tareas programadas en el día, no pasa nada, no te vas a morir, no se va a acabar el mundo, simplemente no lo hiciste porque no te dio el tiempo y pásalo al siguiente día. Tener ese pensamiento me ha ayudado bastante a no frustrarme tanto, porque a veces, bueno, no sé si Gio es igual que yo, pero a veces cuando no cumplo lo que tengo que hacer, yo siento que mi día fue pésimo, a pesar de haber hecho 5 cosas y no hice una, yo a veces siento, mi día fue pésimo porque no lo completé. Y desde que estoy integrando este pensamiento a mi vida de, ok, si no lo hago no pasa nada, lo puedo hacer mañana, me ha ayudado a ser un poquito más como Richard, ¿no? Más de, bueno, hay que saltar las cosas, ¿no? Si no lo hicimos, ya. Eso es lo que me ha ayudado a mí, a no frustrarme. Es súper bueno. Yo me siento súper identificado con esta idea de aceptar las cosas emergentes, las improvisaciones en nuestro día a día. De hecho, no solo en mi día a día, yo a veces creo que incluso lo adopto en mi vida, cuando planeo o proyecto en mi vida. La primera vez que lo entendí así como concepto, me acuerdo que lo leí en un libro que se llama
¿Cómo vas a medir el éxito en tu vida? De Clayton Christensen. Y él dice que, bueno, en realidad lo más óptimo para hacer siempre es como un ida y vuelta entre las cosas fijas que queremos en nuestra vida y las cosas emergentes, o sea, las cosas que van surgiendo en el camino, porque hay muchas oportunidades que tal vez no sabíamos que iban a estar, pero que de repente surgen, y por algo surgen. Y si estamos muy cerrados en nuestro, sea día a día o en nuestro proyecto de vida, en la cosa que queremos lograr y no estamos prestando atención a las cosas que surgen, entonces, como mencionaba Alexander, como también mencionó Richard, podemos perder muchas oportunidades eh, que podrían ayudarnos a desarrollar cosas nuevas o a desarrollarnos más en incluso lo que nosotros queremos lograr. Por lo menos a mí particularmente, algo que me ayuda siempre es, y relacionado a lo que mencionaron recién de prioridades, yo creo que eso es clave, pero algo que me ayuda a mí es anotar siempre, yo no me pongo un horario, muy pocas veces me pongo un horario, pero pongo las cosas que sí sé que tengo que hacer ese día y en orden de, bueno, esto sí o sí lo tengo que hacer hoy porque, no sé, si no lo hago hoy, ya mañana no puedo o lo que sea. Entonces, primero esas cosas y después otras cosas que quiero hacer, lograr ese día y en orden de prioridad, como mencionaban. Y después voy viendo a lo largo del día, bueno, en qué momento lo encajo mejor. ¿Y por qué digo eso? Porque, como bien mencionaron antes, la vida generalmente es una especie de caos. Sí, Y lo que a veces podemos hacer es encontrar cierto orden en medio de ese caos. Y por lo menos mi pensamiento es que cada uno puede encontrar el patrón o el sistema que mejor le funcione a cada uno. A mí me funciona el escribir esas cosas sin horario y ir viendo a lo largo del día. A mí me sirve ir teniendo diferentes rutinas dependiendo del día. Me cuesta tener una rutina demasiado definida para, no sé, toda la semana que todos los días me levanto a la misma hora temprano para salir a correr y me gusta ir variándola porque es lo que me sirve a mí. claro. Pero hay personas que les sirve más tener esa rutina fija, tener horarios. Entonces yo lo que quería mencionar era que, a la audiencia, ¿no? Que creo que es importante que cada uno pueda encontrar eh, ese sistema que le sirva a uno, ese sistema con el cual uno se sienta cómodo y por ejemplo, de las cosas que nosotros vamos mencionando ahora, pueden decir, puedo intentar esto. Y si tal vez uno no le sirve mucho eso, pero le sirve, me sirve lo que dijo Richard, bueno, y lo tomo y le sirve, bueno, que lo siga haciendo. Pero tal vez lo que dije yo no le sirva, entonces, bueno, no lo haga. Y que no sienta que porque, bueno, lo dijo él y a él le sirve, tenga Ley, que servir. Exacto. claro. Eso Y sí es cierto. yo creo que es importante también porque a veces vemos este tema como yo puedo elegir, obviamente, y lo que Shio decía, como podemos elegir la forma que mejor se adapte a nuestras necesidades, a nuestra capacidad, a nuestra forma de ser. Pero yo creo que lo importante y el mensaje, por así decirlo, sería que empecemos a organizar. Yo creo que organizar es importante para tener un balance. De ahí la metodología que usemos, independientemente de cuál sea, tal vez no importa tanto, pero sí importa que sea con lo que nosotros nos sentimos cómodos. Y digo esto porque tal vez puede ser una persona que venga y diga como, bueno, mi forma es no planificarlo y solo ir por la vida y hacer lo que venga. Y yo creo que también es muy importante cuidarnos de los extremos, de como tener algo completamente estructurado y si no salió de esa forma de estresarnos, recriminarnos y creo que eso puede tener consecuencias bastante graves emocionalmente. Tampoco ir al otro extremo en cambio de no planificar y esperar que las cosas vengan y se hagan por sí mismas, que tampoco funciona. Otra cosa en la que tenemos que encontrar balance, pero creo que es muy importante que busquemos la forma en la que personalmente nos sirve para organizar nuestro tiempo y poder cumplir nuestras actividades. Totalmente de acuerdo. Siento que esta planificación y organización de vida no solamente tiene que ser en una parte o en una área. Por ejemplo, esto de la organización lo vemos siempre, bueno, mayormente en el trabajo, ¿no? En el trabajo tú tienes un horario establecido con reuniones y qué tal fecha tienes que presentar esto y qué tal avance y bla, bla, bla. Pero siento que este tema tenemos que llevarlo en todas nuestras áreas, profesional, en el tema espiritual, en el tema, bueno, temporal, de estudio. Y si se dedican a redes sociales también, o sea, el planificar todo esto y tomarlo en serio ayuda bastante, bastante. Y ahí es cuando tú te das cuenta que realmente el día rinde.
Y aparte también encuentras un norte, ya no estás tan perdido. Yo recuerdo cuando antes no hacía nada y no me organizaba, yo andaba por la vida, no sé, viendo series y luego digo, uy, ¿qué fue? El día se me fue rápido. Y luego me quejaba de que no lograba cosas y era obvio porque no estaba trazándome la escalerita para saber qué día tenía que subir un escalón y qué día otro. Entonces, el planificar y el organizarnos en cada área de nuestra vida nos va a ayudar no solamente a crecer en una parte, sino en todas. De a poco, pero en todas. Y eso es lo que me gusta de este equilibrio, que no solamente uno se esfuerza, o en mi caso, no solamente estoy planificando en mi parte temporal, sino que también planifico en la parte de la importancia de las oraciones, la importancia de leer las escrituras, o de escuchar música, o los domingos. Entonces, eso nos ha ayudado bastante. Y hablando en mi experiencia, me ha ayudado a encontrarle un sentido a mis días. Ya me levanto sabiendo qué es lo que voy a hacer, o empiezo el día sabiendo qué es lo que me toca hacer y ya no ando deambulando como una almita viendo qué hay que hacer, qué hay que hacer. Eso es lo que a mí me ha ayudado, pero bastante. Y una pregunta así, para los tres, ¿no? O para los cuatro, mejor dicho. ¿Qué le dirían a un joven o a una persona que quiere agregar algo a su vida? Voy a dar un ejemplo, pero igual quiero aclarar que puede ser aplicable en cualquier aspecto. Pero, por ejemplo, si una persona siente que quiere agregar religión a su vida, o sea, cualquier religión, pero trata o ve del estilo de vida de los demás, de esa religión o de otras religiones, y siente que no tiene tiempo para ir, y de por sí ni siquiera intenta, y siente, bueno, eso no es para mí. ¿Qué consejo le darían a alguien que tiende a hacer eso, ¿no? De, eso no es para mí y ni siquiera y tiene ese miedo de intentar por ese temor de perder ese equilibrio o de pensar, no, eso es demasiado, no soy capaz. Ese sentimiento de ser inadecuado, digamos. Yo les diría a esas personas, ¿cómo saben que son inadecuados si nunca lo han hecho? ¿Cómo sabes si un pastel de chocolate se ve bien rico? ¿Y cómo sabes si es rico si nunca lo pruebas? Tienes que hacer ciertos riesgos en tu vida para salir de tu zona de confort. Si es que tú quieres progresar, tienes que hacer algunas cosas diferentes a tu rutina diaria. A veces no es siempre estar con el horario y tu progreso que solo sea del horario. O sea, si tú sabes que tú de 8 a 5 vas a ganar 30% de experiencia con lo mismo de lunes a viernes, pero si dejas entrar algo en tu vida, algo aparte, algo nuevo, no sabes si esa cosa nueva te hace progresar el triple o el doble. Lo que quiere decir es que a veces por el miedo dejamos que muchas cosas se vayan en nuestra vida. Por el miedo perdemos personas, por el miedo perdemos amistades, no, hasta nos podemos perder nosotros mismos y nuestro propósito del por qué estamos aquí. Eso es cierto, eso es cierto. Justamente yo compartí este tema hace unas semanas atrás y comentaba que a mí, pues yo antes he sido una persona con muchos miedos, pero esos miedos no que te asustan, sino que te limitan, ¿no? Yo recuerdo que antes era súper tímida, de hecho antes de la misión, porque la misión para mí fue un cambiazo, fue una Alexandra 1 y regresó a Alexandra 4. Porque a mí antes me daba mucho miedo hablar con las personas. O sea, literal, si la Alexandra del 2016 estuviera viendo esto ahorita, se estaría desmayando porque en esa época yo no podía hablar tanto con las personas por el temor a que me rechacen, por el temor a no saber iniciar una conversación. Muy pocas veces me atreví a hablar en público porque para mí era terrorífico. O sea, yo si la gente no me veía, si la gente no me saludaba, para mí mejor. Yo decía, si soy transparente, mejor, así evito situaciones incómodas porque a mí me daba miedo. Me daba miedo expresarme, me daba miedo entablar conversaciones porque siempre sentía que lo iba a hacer mal. Mira, ni lo intentaba, pero sentía que yo lo iba a hacer mal. Entonces justo esto lo compartí por Instagram hace unas semanas atrás y comentaba de que en mi caso yo
sí he vivido muy fuerte el tema de los miedos limitantes. Y siento que bueno, esos miedos que tuve antes han hecho de que yo no disfrute de muchas cosas, pues, sí, o sea, sí, siento que he perdido años temiendo a algo que nunca intenté. Y eso no ha permitido, no, o no me permitió darme cuenta de muchas cosas que yo podía hacer. Cosa que me atreví a hacer después que regresé de la misión, porque en la misión tienes que hablar con todo el mundo. Entonces ya se imaginarán lo traumático que fue para mí contactar, hablar con gente que no conocía, enseñar, vivir con personas que nunca había visto. Fue un cambiazo total y cuando llegué me di cuenta de que había perdido mucho tiempo pensando en estos miedos y no atreviéndome a probar cosas nuevas porque simplemente yo ya me catalogaba que todo lo iba a hacer mal y que solamente iba a hacer bien las cosas que yo ya conocía. O sea, yo me encantaba leer, yo sabía que leyendo yo pues lo iba a hacer bien. Me gustaba programar y sabía que programando yo era de 10, pero más allá no iba. Entonces, es le diría a estas personas lo mismo que dijo Richard, que se atrevan a poder probar las cosas nuevas. Hay una frase que la llevo siempre. Hazlo con roche, pero hazlo. Roche, acá en Perú es vergüenza. Entonces, hazlo con vergüenza, pero hazlo. O sea, hazlo con miedo, pero hazlo. Porque cuando tú lo haces, te descubres una parte nueva de ti. Cuando yo me obligué a hablar con personas y entablar conversaciones que yo creaba frente al espejo, porque mira, hasta ese extremo llegué, de no saber cómo iniciar una conversación y yo me ponía en el espejo y yo le voy a decir hola y esa persona obviamente me va a decir hola. ¿Y ahora qué pregunta le puedo hacer? ¿Cómo estás? ¿O estudias acá? O cosas así. Entonces, practicaba y cuando lo hacía con un miedo, así me sudaban las manos, pero lo hacía. Y eso me ayudó a darme cuenta que cada vez que yo intentaba a enfrentar a los miedos que yo tenía, descubrí una parte nueva de mí que me gustaba. Entonces, el mismo mensaje va, prueben las cosas que ustedes quieren hacer, no se pongan una etiqueta o no cancelen o no digan no lo puedo hacer o lo voy a hacer mal sin siquiera haberlo intentado. Muchas veces por tener estos pensamientos limitantes nos bloqueamos, nos cerramos las puertas nosotros mismos. O sea, Dios nos abre una puerta y nosotros lo cerramos porque pensamos que no lo vamos a hacer bien sin siquiera haberlo intentado. Entonces, háganlo. Prueben cosas nuevas. Bueno, cosas nuevas de lo que ustedes quieran, ¿no? Y es algo, o sea, decirlo que lo hagan es, como se puede decir, fácil, pero llegar a la persona es de cada uno, ¿no? Claro. Cada uno decide si que quiere hacerlo o no. A veces es como decir cuando dos amigos ven ahí, mira, esa chica es bonita, ¿quién le habla, tú o yo? Ya yo voy porque a mí me gusta, pero si me dice que no, pero ¿y si tiene novio? Entonces, ese paso, ese temor hace que tú tengas una buena experiencia o una mala experiencia. ¿Pero qué ganas con eso? Progreso. ¿Cómo vas a poder tú ayudar a otras personas si es que tú antes no tuviste un pequeño progreso? Es como decir, un ejemplo, en el bowling. Yo quiero ir al bowling, voy. Pero yo nunca he hecho eso, seguro voy a perder. No sé, pero voy y hago que una bola ruede y hago un strike. Entonces yo con esa experiencia que tuve, que sabiendo que era nuevo en eso y gané, puedo decirle a otras personas. Entonces el poder hacer algo nuevo hace que tú crezcas como persona y ganes experiencia. Porque si tú no creces y no ganas experiencia, siempre te vas a quedar en un nivel bajo. No quiere decir que seamos indiferentes con esas personas, sino es que no vas a tener esa capacidad de poder ayudar a otras personas. Y es por eso muy importante sobre el tema que escogió Alexandra, en cuanto al equilibrio espiritual y temporal. Hay muchas personas que son, como puedo decir, esto es temporal, esto es espiritual. Hay muchas personas que han nacido adineradas, que tienen mucho dinero. Y bueno, en su vida lo tienen resuelto, se puede decir. Él hasta su hijo, hasta su demás. Pero viven con el testimonio o saben de cosas de Dios muy poco.
Sabemos que esto no lo va a salvar, la parte de dinero no lo va a salvar. Entonces, ¿qué tienen que hacer esas personas? Ir llenando esta parte espiritual poco a poco hasta que todo se vaya en un equilibrio. Entonces, hay personas que son muy espirituales y piensan que siendo muy espirituales, Dios los va a bendecir aun cuando ellos estén sentados así en su casa y no, yo siempre voy a la iglesia y pago mis diezmos y hago esto, pero Dios aquí yo sentado, él me va a bendecir. Yo estoy aquí esperando que Dios me va a bendecir. Él se acuerda de mí, aun cuando Dios te puede bendecir, hay muchas cosas de que uno tiene que hacer por sí mismo. Entonces, el ganar progreso y tener experiencia es algo que nos puede diferenciar. No hablo un poco de raza o de cómo hablamos, sino en la diferencia en que tú puedes lograr llegar a ser. Y esto tiene que ver mucho en la autosuficiencia. Me acuerdo en una clase, la esposa del obispo dijo, ¿saben por qué mi esposo fue obispo? Porque mi esposo es autosuficiente. Y eso es algo que me puso a pensar muchísimo y es verdad. Pero ¿cómo llegas a eso? Es por medio de las experiencias. ¿Cómo puedes llegar a ser autosuficiente temporal? Bueno, tienes que estudiar 5 años, tienes que ir a tener prácticas preprofesionales y después después de todas esas experiencias, llegar a un puesto que puede darte a ti a satisfacer tus necesidades con tu familia y luego ayudar a los demás. Igualmente el espiritual. Te bautizas, lees tus escrituras básicas, sales a una misión, te casas. Y son esas cosas pequeñas que hacen que tú puedas ayudar a los demás. Pero si tú te reduces, no, ¿sabes qué? No, yo no voy a trabajar porque yo voy a mantener a mis padres. Te pierdes esa oportunidad de crecer. Así es. Y yo creo que también que es muy importante reconocer, respondiendo un poco lo que Shio preguntaba, y ya para ir cerrando, creo que es importante en este tiempo de buscar actividades y encontrar el balance, es importante buscar tiempo para reconocer el valor que tenemos, darnos un tiempo para pensar en lo que estamos haciendo, reflexionar, ver qué hemos hecho mal y tal vez mejorar, pero también ver qué estamos haciendo bien y aplaudirnos, motivarnos, porque yo estoy seguro que cada persona que nos está escuchando hay cosas que están haciendo bien y todos tenemos cosas que estamos haciendo bien y necesitamos reconocerlo. También necesitamos reconocer errores y reconocer, como el ejemplo que decía Richard, en qué necesitamos nosotros agregar para poder hallar ese equilibrio, pero es importante siempre tener una mente positiva y tener esa perspectiva de que todo lo que intentemos tal vez no va a salir a la perfección, tal vez no va a salir bien a la primera, pero va a tener un impacto positivo. Buenísimo. Yo solo quería agregar para ir terminando también, en esos momentos que hagamos esa introspección, digamos, de nosotros mismos, es siempre tratar de fijarnos cuál es nuestro enfoque, o sea, por qué, cuál es nuestro por qué. Por qué estamos buscando equilibrio? Estamos buscando equilibrio y balance para que otras personas nos vean y se admiren, o estamos buscando un balance porque realmente queremos desarrollarnos espiritualmente, porque realmente queremos avanzar en nuestra educación, porque realmente queremos avanzar en lo laboral, porque realmente queremos desarrollar un talento. Entonces, siempre reajustar ese porqué, porque creo que cuando encontramos que lo estamos realmente haciendo y el enfoque es en que realmente nos importa y por nosotros mismos o por ayudar a alguien, creo que esos momentos es cuando, bueno, estamos un poco más motivados y recibimos un poco más de ayuda para encontrar ese equilibrio. Y muchas veces también quería decir que nuestra vida se va a desequilibrar un poco, para un lado, para el otro, para lo que sea, y que eso tampoco está mal. No es que uno tiene que preocuparse y a veces uno tiene que encontrar ese valor para cuando eso llega, bueno, empezar a reconocer que uno está en desequilibrio y, bueno, tomar acción, como decía Richard, de, bueno, ¿qué hago ahora para volver a encontrar ese balance? Y como decíamos antes, como decía Alexandra, encontrar el balance propio. No copiar o no tratar de compararse, sino un balance personal que lo haga sentir a uno bien.
Entonces, yo creo que ese era mi Sí. pensamiento. Sí, y ya para terminar, muchas gracias a Alexander y Richard por su tiempo. Gracias por compartir genuinamente y ampliamente sus pensamientos, sus experiencias. También a la audiencia, gracias por escucharnos y esperamos que realmente esto sea de ayuda para todos los que están escuchando. Definitivamente me ha ayudado mucho a mí, me ha hecho pensar en aspectos específicos que puedo mejorar. Y bueno, esperamos que no sea la última vez tampoco. Esperamos poder tal vez hablar con ustedes o colaborar en alguna otra ocasión. Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Solo por último, aparte de agradecerles, Alexandra, si querías mencionar en cuanto a tu proyecto para que invitar a las personas a que sepan qué pueden encontrar ahí. Bueno, primero agradecerles a ustedes por esta charla que ha estado súper chévere. En mi caso me han hecho como que, ¿no? Analizar otra vez mi vida. Y bueno, con respecto a redes sociales, yo estoy en Instagram como Alexandra Virreira y básicamente lo que hago ahí es compartir todas las experiencias que tengo. En realidad mi cuenta es como muy amplia, toco bastantes puntos, es más una cuenta de lifestyle, entonces van a encontrar cosas de mi fe, decoración, organización, outfits, moda, comida, cocina, todo lo que yo vaya aprendiendo siempre lo estoy compartiendo. Y pues nada, ahí les invito a que puedan pasarse un rato para pasar momentos juntas. Y Y, juntos. y juntos también, con eso, y chicos y chicas en la cuenta. Y también pues nos encuentran en YouTube. Ahí paramos subiendo videos de cómo nos conocimos, los desafíos que hemos tenido. Y ya eso. Sí, yo soy muy poco de redes sociales, pero sí me gusta a veces compartir posts y a veces estar en los lives de ella. Igualmente me gusta mucho lo que ella publica porque realmente son a veces temas que son como tabú para algunos miembros y que nunca, o personas que nunca lo hablan porque dice, pero ¿y si hablo de esto? Esa persona me va a mirar mal o esto. Entonces yo realmente, sea, y no por ser su esposo, sino también sería como invitar a todos a que puedan leer sus posts y realmente va a ayudar a muchos y a varios. Gracias chicos realmente por la invitación del día. Buenísimo. Gracias a ustedes.